las críticas que me han unido. Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. En el espacio Huellas para el diálogo entre diversos temas que en el horizonte de la cultura, de la experiencia artística, del pensamiento, de la creación en diversas facetas queremos llevar adelante. Y esta tarde tenemos la inmensa fortuna pues, de contar con nosotros para escucharles y también, sobre todo, para dialogar con ellos a dos excelentes creadores que, y aquí introduzco ya mi visión, son de lo mejor de la escena creativa valenciana. En primer lugar, aquí a mi derecha está nuestro amigo Juan Pablo Zapater. Juan Pablo Zapater, poeta, comenzó su andadura de alguna manera por el campo del derecho y se introdujo en el campo de la creación literaria pues allá por la década de los 80, dirigiendo junto con Vicente Gallego, que nos acompañó en la anterior sesión de Huellas, dirigiendo con él una colección de plaquetas titulada o denominada La pluma del águila. Juan Pablo Zapater sorprendió en el mundo de la creación poética con un libro titulado La coleccionista, y que es un libro que obtuvo el premio Loewe, un premio muy prestigioso, quizá el que todo el mundo quiere, ¿verdad, Juan Pablo? El premio Loewe a la creación joven, y que fue un libro que en su momento pues, tuvo gran repercusión por su originalidad, por la originalidad del lenguaje, de las imágenes. En un jurado presidido por Octavio Paz, nada más y nada menos, obtuvo este premio y la recepción fue curiosa, interesante, larga, porque junto a la frescura de las imágenes introducía también un estilo cercano a lo narrativo, a lo coloquial. La coleccionista ha sido reeditado recientemente, creo que ¿en qué año, Juan Pablo? En 2013. Y bueno, ha sido editado por el espacio creativo Café Barrosa, Espacio para Ley, en la colección de poesía Literatura. Creo que es el número 1, el que abre esa colección. Bueno, pues es un libro que hay que visitar y revisitar. Y después de 20 años de silencio, Juan Pablo pues nos dio también en el año 2012 el libro La velocidad del sueño, publicado en la editorial Renacimiento. Un libro que obtuvo el premio de la crítica valenciana en 2013 y que, también vuelvo a introducir, perdón, mi visión personal, es un libro maravilloso, fundamental, en el que después de estos 20 años de silencio da un giro radical, nuevamente no esperado, quizá como La coleccionista, en otra dirección, y del que ahora, si disponemos de tiempo, disfrutaremos de algunos versos. Y juntamente a Juan Pablo está José Saborí. José Saborí es fundamentalmente conocido por su tarea como pintor. Es profesor, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que enseña desde 1985, pero en los círculos, digamos, de los amigos y de los poetas, muchas veces se dice que es tan excelente artista plástico que a veces su faceta como creador literario y como poeta pasa a un segundo plano, siendo, como es, pues un excelente también poeta, que tiene publicados, de momento, José, si me falta alguno lo dices, los libros Flor de Sal y La eternidad y un día, en la editorial Pretextos, la editorial valenciana. José Saborí ha también publicado libros de ensayo, La imagen publicitaria en televisión y Retórica de la pintura, publicados ambos en cátedra. Bueno, José Saborí ha participado en diversas exposiciones individuales, colectivas, quizá las últimas y más recordadas, al menos para mí, porque una la conocí y la revisité, son
con el aire, en el Centro Cultural del Carmen, y en el IVAM, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, la exposición Más al Sur, que, insisto, reitero, revisité, que es una exposición maravillosa y, bueno, pues en la que nos muestra unos cuadros completamente despojados, con una belleza al límite. Ojalá se pudiera revisitar, pero yo creo que por internet están con una excelente calidad. Poco más quiero decir y me gustaría que comenzáramos pues estas palabras, este diálogo en torno a la belleza y al dolor, el sufrimiento y a la belleza, pues con algunas palabras que ellos quieran decirnos para abrir el diálogo. Comienza tú, Juan Carlos. Bien. Buenas tardes a todos. Yo agradezco la invitación a esta serie de conversaciones sobre los sentidos que bajo el nombre de Huellas está organizando como responsable Juan Antonio Tudela, y también, como no, agradezco las palabras con las que ha introducido el acto y dedicadas a mí de Antonio Praena. A mí me gusta iniciar cualquier tipo de conversación, igual que cuando empiezo a escribir un poema, teniendo las ideas más o menos claras sobre lo que quiero o lo que vamos a tratar. Después ya vendrán las posibles interesantes derivaciones que coja el tema o que tome el tema. Pero para abrir mi intervención, yo he estado estos días pensando, buscando sobre la belleza y el dolor, y me he apuntado unas cuantas definiciones que yo creo que nos centrarían muy bien para empezar a hablar de ello. Sobre la belleza ya reflexionó Platón, definiéndola desde un punto de vista metafísico y objetivista, y dijo que es aquella idea que al relacionarse con las cosas sensibles hace aparecer a la idea en cuestión como deseable. Kant, en contraposición a Platón, definió la belleza o lo bello como la representación que produce un placer inmediato y libre de cualquier consideración teórica o moral. También hay un pintor italiano llamado Carlotti, nacido a principios del siglo XX, que calificó la belleza como la suma de las partes trabajando juntas, de tal modo que no se necesita añadir o alterar nada más. Esto último estaría muy cerca de comparar o equiparar la belleza con la armonía absoluta, cosa que para mí tampoco es verdaderamente cierta, porque yo creo que la belleza va más allá de la armonía. La belleza parte de un sentir personal, de algo personalísimo, que es lo que hace apreciarla, y por lo tanto yo creo que la armonía es otra cosa que se da con una, digamos, calificación más objetiva. De todas maneras, para acabar con la belleza en esta primera parte de definiciones, yo creo que podríamos llegar a definirla, aunando, digamos, un poco las que hemos dicho antes, como la cualidad propia de los seres y de las cosas que nos hace amarlos, infundiendo en nosotros un placer espiritual a la vez que una atracción material. En cuanto al dolor, es fácil distinguir, todos lo podemos hacer, dos clases de dolor. El dolor físico, que podría definirse como esa sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior, y el dolor anímico o emocional, que constituye un sentimiento de pena y congoja que se nos apodera del ánimo. Yo creo que la primera conclusión a la que he llegado, y con eso también paso la palabra a mi amigo José Saborit, sobre las definiciones de belleza y dolor, es que hay mucha más coincidencia en cuanto a la definición del dolor que en cuanto a la definición de la belleza. Porque yo creo que el dolor es un sentimiento, sobre todo si pensamos en el físico, un sentimiento más primitivo, más animal. En cambio, la belleza lo considero un sentimiento más subjetivo y más intelectual. Yo creo que con esto ya mi primera intervención queda cerrada. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde aquí, y gracias, por supuesto, por habernos invitado a este interesante ciclo de mesas redondas.
La verdad es que cuando me invitasteis me cautivó el enunciado. Belleza y dolor. Un par de palabras que cuando se ponen en relación resultan muy germinativas en la cabeza, generan, en mi caso, dispararon el pensamiento en busca de las posibles facetas o los posibles ángulos desde los que podía enfocarse esta relación. De modo que antes de ir centrándonos en el tema, porque con posterioridad sí que añadimos lo de belleza, dolor y sufrimiento, también aparece una frase, en tiempos de dolor, ¿qué función de la belleza? Lo cual ya iba centrando el tema, pero antes de eso yo fui intentando imaginar un mapa, una panorámica de las posibles relaciones entre estos dos conceptos, sintiéndome más inclinado hacia la belleza, no solo por afición, sino también por profesión, porque no trabajo en una unidad de dolor, del IVO, ni soy especialista en ningún tipo de dolencia, pero sí pues me dedico a dar clases de arte, a pintar, a escribir y a buscar la belleza por ahí. Del dolor, no obstante, del dolor, pues uno querría decir que el dolor duele y con eso quedarse callado, pero del dolor sí me gustaría señalar su polisemia, su diversidad, su heterogeneidad. Me cuesta reunir o entender que tienen en común el que sufre por el duelo de un ser fallecido y quien padece una jaqueca. Ambos están padeciendo algún tipo de dolor, o quien tiene mal de amores y quien tiene una artritis, o el sufrimiento de un penitente cristiano y el dolor de un ateo hospitalizado. Me cuesta relacionar todo esto. También, no solo bajo la palabra dolor se reúnen sensaciones humanas muy heterogéneas, sino que también los efectos que produce en el ser humano ese dolor son muy diversos, porque el dolor no siempre nos enriquece o nos fortalece. El dolor pues, muchas veces vuelve niño al docto o al poderoso, o derriba edificantes castillos de naipes, pero no siempre es fácil asimilar, encontrar esa alquimia que convierta el dolor en sabiduría. A veces ocurre todo lo contrario. Y interpretar el dolor es una actividad capaz de engendrar un tanto alivio como tormento. Bueno, he dicho que quería centrarme en el dolor, que iba a hablar más de la belleza y en efecto, bueno, habría que preguntarse quién se ocupa hoy de la belleza, ¿no? ¿Quién dice dónde está o en qué consiste? Los departamentos de estética de las facultades de filosofía, los estudiosos de las bellas artes, las corporaciones dermoestéticas, los anuncios de publicidad. Todos somos de algún modo especialistas en eso que llamamos belleza y participamos en el consenso sociocultural que redefine y actualiza constantemente la idea de belleza, agitando ese cóctel de repetición y variación en el presente, ¿no? Y a todos nos interesa cultivarla, admirarla, retenerla, defendernos de ella si llega el caso. Porque la belleza es una de esas deidades que va cambiando de rostro, pero no pierde su poder y su fortaleza. Voltaire, en su diccionario filosófico, decía: preguntad a un sapo qué es la belleza, o qué es algo bello, y el sapo os contestará: pues una hembra de su especie, con el vientre bien abultado, la piel bien grasienta, pues con unas motas salteando, algo que a nosotros nos parecería un horror. Y Platón, en uno de esos diálogos, creo que Sócrates le pregunta a Hipias: ¿qué es la belleza? Y Hipias dice: pues una joven muchacha.
Y Sócrates le dice, pues serás bruto, hipias, ¿cómo? Contesta igual que el sapo y tienen en común esto. Claro, si trascendemos un poco la anécdota, entenderemos que la belleza es siempre cosa de dos. Es decir, es un diálogo. Al sapo le ha de gustar, no es un agente exterior que indudablemente es bello, sino alguien ha de reconocer esa belleza. Hipias en la joven muchacha, el sapo en la hembra de su especie, y es un diálogo. La belleza en ese sentido puede decirse que reside en la mirada y en la capacidad de reconocerla, más allá también de las convenciones. Claro, nosotros no vamos por ahí vírgenes y recién nacidos, sino que ya portamos una serie de prejuicios educacionales, una serie de prejuicios estéticos que nos hacen valorar como bellas determinadas cosas o no. Y en ese sentido, pues sí que puede que todos tengamos algo parecido a un ideal platónico de belleza y que pues, muchas veces nos encontramos por el exterior pues, fenómenos o seres bien naturales o bien artísticos que coinciden con ese ideal. Sin embargo, también ocurre en muchas ocasiones que algo nos conmueve justamente porque no coincide con el ideal o con la expectativa estética que nosotros ya teníamos en la cabeza. Por eso Nietzsche, en Humano, demasiado humano, escribió aquello de la lenta flecha de la belleza, que decía, la clase más noble de belleza es la que no arrebata de una vez, la que no lanza saltos tempestuosos y embriagadores, sino aquella que se infiltra lentamente. La contemplación estética sería entendida así como un desprendimiento de las coerciones del sujeto, una experiencia que no acontece cuando encontramos en el exterior algo que encaja con el ideal que ya llevamos encima, sino algo que lo amplía, forcejea con ese ideal y lo trastorna, lo trastoca. La belleza produce dolor, no cuando se acomoda a la idea de belleza o al patrón que ya llevábamos, pero sí cuando nos lo desmonta. Creía que no me gustaban las pinturas abstractas, pero ante ese cuadro abstracto me estoy emocionando y no sé qué es lo que me pasa. Creía que no me gustaban los chicos, pero ante ese joven que ha pasado por ahí, el corazón me ha dado un vuelco y no sé qué es lo que está pasando. Ese es el poder de la belleza, cuando no encaja con lo que esperábamos, cuando desborda nuestras expectativas. Más que la belleza, tal vez lo que nos produce dolor es la ausencia de la belleza. Bien, porque no... Bueno, y ahí habría que hacer una distinción, puesto que en sentido clásico, pues la aspiración clásica de la belleza pues era poseer objetos bellos, rodearse de belleza. Eso es lo que yo iba a decir. Pero ahora parece que lo que deseamos es incorporar la belleza en nuestro cuerpo, en nuestra vida y en nuestro interior. La belleza puede producir dolor porque no la conseguimos, porque no se nos da, el dolor del deseo no correspondido. Y ahí quien es bello y se sabe deseado puede utilizar la belleza para infligir dolor, gestionarla, administrarla, malograrla en su función de herramienta. La poesía registra innumerables casos de este fenómeno. Y también nos produce dolor la ausencia de belleza, no porque no la conseguimos, sino porque es efímera. Decía Baudelaire que la esencia de la belleza es lo efímero, que no dura. Una sola vez se abre la rosa, dice Omar Khayyam, y luego muere. O Garcilaso, ¿no? En tanto que de rosa y de azucena se torna la color de vuestro gesto y vuestro... coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado. Claro, la belleza ajena, poseída o amada se marchita, se deteriora, muere, y la belleza propia, igualmente, produce dolor por su carácter efímero. Y ahí asistimos actualmente a un fenómeno muy de nuestro tiempo y muy tan extraño como extendido, que es
en el ámbito estético, que es el canon, la prisión estética, belleza, juventud, delgadez, que parece imponerse por todas partes. La prisión estética que produce dolor, claro que produce dolor. Preguntar a la gente que se somete a cirugías estéticas, o a regímenes de adelgazamiento, que se machacan los gimnasios, que se... y bueno, esto es algo muy de la compra de belleza para encarnar un ideal homologado, presenta muchas modalidades en las que podemos ver. Pero bueno, en realidad este era un planteamiento genérico, tengo muchas más notas, pero una vez centrado el asunto así, pues podemos pasar a... Han aparecido ya algunas ideas interesantes sobre las que vamos a ir volviendo, ¿no? Y bueno, para ir también orientando el tema, hay una pregunta que quiero que no dejemos escapar, y es precisamente en este mundo en el que, como señala José, la belleza tiene una presencia muy importante. Él quizá, desde su estudio también de la publicidad, el uso de lo estético en los medios de comunicación, en los anuncios, lo puede conocer. En este mundo en el que, bueno, pues padecemos crisis, padecemos precariedad, hay dolor, hay sufrimiento que no ha sido erradicado, hay conflictos en muchos lugares del mundo, cuando menos lo esperamos aparece uno nuevo. ¿Qué lugar puede ocupar la belleza en este mundo concreto en el que vosotros, como creadores, como poeta, como artista plástico, creáis belleza? ¿Qué lugar ocupa? ¿Tiene algún lugar? Yo creo que si hablamos de la belleza en general, por supuesto que tiene lugar, lo ha tenido siempre, porque la belleza es algo hacia lo que se tiende y además es algo que no solo buscas, sino que además encuentras, aunque no quieras encontrar. Es decir, se te apodera, te cerca, te rodea, te encuentras en cualquier lugar, en el vagón de un metro, siempre te encuentras belleza. Entonces la belleza tiene su lugar, claro. El que estemos en un mundo más o menos conflictivo, creo que no tiene nada que ver con la existencia de la belleza, es decir, son conceptos que no tienen por qué ser antagónicos. Es decir, la belleza está ahí y el mundo conflictivo también está ahí, pero también ha habido otros mundos conflictivos en la historia, en el pasado, y también se ha consagrado la belleza y también se ha atendido a la belleza. Entonces, en concreto, en la poesía, por ejemplo, que es el tema en el que yo mejor puedo opinar o mejor me puedo mover, pienso que la poesía como belleza, como ejemplo de belleza, es siempre posible, porque la poesía es como una exteriorización de un sentimiento interior que alguien vuelca hacia afuera por medio de la palabra, por medio de la música del verso, por medio del sentimiento hondo que sale hacia afuera, y no deja de ser una creación de belleza que a la vez resulta terapéutica para quien la hace y también para quien la recibe. Entonces yo creo que esa es una utilidad muy clara que puede tener la poesía en estos tiempos. Y en particular, de la belleza también se fusiona con el hecho del dolor, porque el dolor que existe claramente en la poesía, tenemos ejemplos muy variados no solo en la poesía, en todo tipo de arte, acaba también, creo que potenciándose gracias a la poesía, porque igual que cualquier otro tipo de arte, el cine, la pintura, cualquier tipo de arte, la música, sirven también de denuncia de ese dolor. Entonces, esa denuncia tiene también la utilidad de que llegue a los demás y de que también se sepa y se tenga conciencia de que existe ese dolor, que muchas veces, si no fuera a través de determinadas manifestaciones artísticas, no sería tan visible, quedaría un poco en el anonimato. Y José, tú... Adorno, en 1945, bueno, Adorno, músico y pensador de la Escuela de Frankfurt, en 1945 deja de componer, deja de hacer música, y en el 49 publica un ensayo sobre crítica cultural y sociedad, donde dice que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Y que
¿qué poesía sería moralmente después del Holocausto? Quedaría solo el silencio, la desautorización de cualquier belleza, porque el arte, dice, solo podría ser lamento o denuncia. Bien, años más tarde, el propio Adorno se desdice, no recuerdo, no he podido encontrar exactamente dónde, pero bueno, viene a cuestionar esas palabras, porque tal vez el razonamiento pues puede ser inverso, justamente como ha dicho Juan Pablo, justamente es la necesidad de la poesía o de la belleza, del arte, de la pintura, como acto de resistencia, lo que se hace más necesario en momentos dolorosos y complejos como este, que yo creo que momentos dolorosos y complejos en la historia ha habido siempre. Pero bueno, este es el que nos ha tocado a nosotros y el sobre el que tenemos que reflexionar. Siempre que la poesía o la belleza no sea la búsqueda vacua de ornato o de embellecimiento, sino que cuestione de algún modo la realidad. ¿Cómo cuestiona la poesía o la pintura la realidad? ¿Adoptando un tono panfletario, comprometido y literalmente enfrentándose a los problemas del presente? No necesariamente. La poesía y la pintura pueden desvelar las mentiras de la realidad vigente simplemente mostrando cosas que no están en la construcción mediática de la realidad. El telediario cada día nos dice qué es la realidad, qué es lo importante, qué cosas debemos saber, sobre qué cosas debemos hablar, cuál es la realidad real, oficial, mediáticamente consensuada. Pero la poesía y la pintura nos dicen, no, hay otras cosas, no es esto todo lo que existe, no es necesariamente más importante esta realidad estadística que este rayo de sol que entra por una rendija y que transforma la realidad, o este cambio de luz que tal, o esta plantita pequeñita. Y en ese sentido, el arte y la poesía tienen una función de resistencia, una función liberadora, porque nos suelta de esas versiones hegemónicas que el poder mediático y que el poder económico y político lanza sobre nosotros para tenernos prisioneros de todo eso y para que hagamos y digamos lo que está mandado que haga. Y claro, cuando uno se pone a leer poesía o a ver pintura o a ver arte bueno, se da cuenta de que la vida no es eso, sino que, y eso ya es mucha resistencia. Eso es mucho. Claro, claro que sí. Cuando has dicho, José, que la poesía o el arte nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de un rayo de sol. Por ejemplo, me he acordado de unos versos de Juan Pablo que estaban por aquí, pero que creo que han venido al caso, ¿no? Y que es de su libro La velocidad del sueño, precisamente, ¿no? Mi pregunta es, la pregunta la hago a los dos, ¿no? Pero voy alternando, es, esto que ha dicho José, la poesía, el arte, nos ayuda a ver la realidad desde otra manera y nos ayuda de alguna manera a no sucumbir al poder mediático que nos da una determinada visión y nos hace mirar hacia otras cosas que están muy presentes y que a lo mejor no son actuales, han perdido el sentido, quizá por no vistas, ¿no? Cuando tú creas, o en ese acto, no sé cuál es tu proceso, si lo quieres decir, tienes presente esto, es algo consciente, algo intencional, en tu poesía, en tu obra, abordar, dar respuesta, tratar de decir una palabra en ese contexto mediático, o de sufrimiento, o de olvido, o de enajenación. Sí, vamos, en la poesía está claro que uno afronta el poema o la hoja en blanco con una idea preconcebida, normalmente. Es decir, con una idea muy vaga, una idea primordial para luego desarrollar el resto del poema. Pero es verdad que el sufrimiento y el dolor están muy presentes. Y están muy presentes muchas veces, no tanto, depende también de los poetas, el dolor colectivo como el dolor individual, o sea, el dolor del ser ante sí mismo y ante su vacío, ante todo lo que se le plantea a él interiormente. Entonces,
ahí sí que yo creo que se utilizan perfectamente las herramientas del dolor y del sufrimiento, porque más que herramientas son sentimientos sinceros y verdaderos. Y a partir de ahí se lleva al papel de la mejor manera que se puede. Pero es verdad que en la poesía, digamos, en la mía por lo menos, basta leer algunos poemas de la coleccionista para saber, por ejemplo, el sufrimiento o dolor que puede tener el sujeto poético ante una pasión que le desborda y que le esclaviza. También en La velocidad del sueño hay poemas claramente dolientes, como pudiera ser el poema, por ejemplo, que se titula El olvido del ángel, que habla de la pérdida de un hijo en avanzado estado de gestación. Y vamos, también tenemos La noche del ateo, donde el sujeto poético sufre por la pérdida de una fe que había tenido hasta entonces como algo cotidiano y como algo propio. Ya porque en serio el libro, si quieres leernos algún verso, bueno, si queréis... Nada mejor que la belleza y que los textos para hablar de esto mismo. Mientras él lo busca, porque creo que puede ser interesante escucharlo en sus palabras, en tu poesía también, en la obra pictórica, ¿está presente esto de una manera intencional, José, o es algo que ocurre al margen, por encima, inconscientemente de...? No lo sé, yo no sé por qué escribo poesía. Uno se da explicaciones para contarse la película lo mejor que puede, pero al final uno no acaba de saber por qué hace las cosas. Sí es cierto que he encontrado consuelo y ayuda en muchas ocasiones en los libros y en la pintura, y tal vez el deseo de escribir y de pintar pues consista en exteriorizar todo eso que has recibido y devolver a la pintura y a la poesía al menos una pequeñita parte de lo que la poesía y la pintura te ha dado de consuelo y de reparación de daños en algunos momentos. Algunos poemas sí que se refieren al dolor o a la impotencia o a la culpa. No he traído ninguno de mis libros. Yo pero te doy algún poema, pero no sé si... Yo te doy algún poema, pero no sé si lo quieres leer. Lo que sí que quería es que en tu poesía, en tu pintura última, en Más al Sur, te despojas completamente de todo, ¿no? Es como esto que tú decías de alguna manera escapar a la mirada mediática, está de alguna forma presente en esa pureza de mirada, en esos horizontes completamente limpios. Hay sanación, yo al menos la encuentro, pero no sé si tú la pretendes o... Sí, ahí hay un deseo de no participar en la orgía, en la fiesta de imágenes y más imágenes y más imágenes, y de proponer una mirada al vacío y a la contemplación y una mirada reflexiva al vacío, ¿no? No llenar con colores, con formas, sino decir, bueno, cuando suprimimos elementos, la percepción se afina y uno es capaz de mirar de otra manera, ¿no? Sí, hay algunos poemas que hablan de eso, pero no son intencionados, responden a la pregunta, sino que surgen como ellos quieren. Volvemos sobre ello ahora. Sí, Juan Pablo, sí. ¿quieres leernos? Sí, voy a leer el poema que he comentado, que hablaba sobre la pérdida de un hijo en plena gestación, el que se llama El olvido del ángel, donde se puede apreciar, vamos, yo aprecio, porque además lo sentí en su día, el dolor y el sufrimiento que me produjo aquella circunstancia. Ese aislado recuerdo, que ni siquiera guarda parecido con tu rostro invisible, con tu voz inaudita, con la senda de luz que ningún ángel custodio te mostrara, vuelve a mí sin buscarlo, al contar los cubiertos en la mesa de cada Navidad, o cuando enciendo, por junio y por diciembre, las llamas diminutas de las velas que alejan de la infancia a tus hermanos. Tú no los conociste, pero en ellos acontecen los rasgos que en esencia hubieran sido tuyos, el perfil que la mente concebía
para hacerte ser antes de que fueras, para hablarte a través de la burbuja, donde solo la vida y tú flotabais, unidos por costuras delicadas. La mano te tendimos. No hubo forma de sacarte del lago en que te hundías cada vez más profundo. Todo aliento fue inútil, y en el hueco oscuro y silencioso de aquel claustro, como una flor acuática y quebrada, te quedaste dormido para siempre. Y ahora que regresa, tu recuerdo incorpóreo a la casa que un día abandonaste, las abstractas pupilas que contemplo y no saben perdidas dirigirse ni a la luz ni a las mías, parecen perdonarme los olvidos de tus no cumpleaños, las nanas que a mi voz nunca le oíste en las noches cantar, y por no darte, en aquel hospital y aquella hora, una cuna en la tumba de mis ojos. Ha dicho José antes que no siempre el dolor nos hace más sabios, ¿no? Parece que en poemas como estos el dolor está presente, pero también está presente la sabiduría y quizá la mejor poesía, ¿no? Pues es uno de los poemas más bellos, mejores del libro, ¿no? No siempre el dolor nos hace más sabios. Es posible en vuestra obra, comienzo ahora por José, de alguna manera conviven el dolor y la búsqueda de la belleza y la creación de la belleza, conviven de alguna manera, se repelen, están en pugna. ¿Cómo funcionan? Bueno, todo forma parte de la vida. El dolor está necesariamente presente en cualquier... Otra cosa es la representación del dolor. Es decir, una cosa es cuando uno encuentra en la poesía un asidero o un consuelo en momentos dolorosos de la vida o en el arte, y otra cosa es cómo el arte da cuenta del dolor y cómo relata o muestra o representa ese dolor. Este es un tema complicadísimo. Bueno, ya la catarsis griega, pues la representación teatral de esos problemas que tenemos nosotros, esos daños que sentimos fuera, al verlos fuera, exteriormente, pues sentimos un alivio, puesto que no están ya dentro, sino que están fuera y que no somos nosotros solos quienes los sufrimos, sino que se comparten. Bueno, Hegel insiste en esta idea de la exteriorización y tal, pero claro, luego a la hora de representar el dolor, pues hay un millón de matices, ¿no? En pintura, los ejemplos más canónicos pues serían el Laoconte, esa figura helenística de esa escultura en la que el sacerdote troyano está viendo cómo la serpiente devora a sus hijos y cómo la escultura puede expresar eso de una manera muy diferente al modo en que lo expresa Virgilio. De esto se ocupa Lessing en su tratado de Laoconte, y luego pues basta ver un cuadro del Greco referido al Laoconte para ver que los dolores o la expresión del dolor de Virgilio, de la escultura y del Greco no tienen mucho que ver. Otro tema canónico serían las crucifixiones, ¿no? Desde el retablo de Isenheim de Grunewald, en el que vemos un Cristo retorciéndose los miembros hasta el punto casi de quebrarse, a la serenidad del Cristo de Velázquez, que por cierto dio lugar a un precioso libro de Unamuno titulado El Cristo de Velázquez, donde va repasando todo el cuerpo de Pedro. Bueno, son dolores y son representaciones del dolor que están en las antípodas, que no tienen... También están los casos que tú además puedes hablar mejor que yo sobre esto, de los martirios también, como los cuadros de San Esteban asaeteado, que además son muy sensuales y son cuadros que en la infancia te impresionan, porque claro, ves ahí un cuerpo desnudo, incluso atractivo, ¿no? Pero asaeteado y sufriendo el dolor. Bueno, el cuerpo de los Cristos crucificados son una belleza, y el propio Unamuno, cuando escribe desde la fe y desde la ortodoxia, pero de vez en cuando se le desliza algún verso claramente
claramente sensual. Claro. Y claramente celebratorio del cuerpo de Cristo y de la belleza corporal, del Cristo humano. Unión de dolor y belleza muy clara. Dolor, belleza, ha aparecido la palabra mirada desde la fe. Antes ha aparecido también, voy recogiendo un poco algunas palabras, ideas que aparecen para relacionarlas, ¿no? La palabra amor, belleza, dolor, mirada de fe, el amor, la belleza es cosa de dos. ¿Qué tiene que ver el amor? Porque el poema, por ejemplo, que nos has leído, Juan Pablo, transmite belleza, pero transmite amor. Esa trilogía está presente, tiene algo que ver. Bueno, ahí yo creo que hay una doctrina muy clara, por ejemplo, que plantearon las obras de Dostoyevsky sobre el sufrimiento, en el que se consagra la idea de que el amor y el sufrimiento están muy unidos. Es decir, muchas veces el sufrimiento, tú lo has apuntado antes, es la falta de ese amor que potencia además el sufrimiento, pero también potencia el amor. Es decir, el sentimiento se hace más profundo, más amplio, más grande, más fuerte a través del sufrimiento y claro, el amor se tiene que ver por algún lado. Es decir, lo que no se sufre es por alguien que no se ama o por algo que no se desea. Es decir, sufrir por sufrir, no. Es vacío. Claro, sufrir por sufrir no. Sufres por algo, por alguna falta o por algo, como ha dicho también antes José, inalcanzable, que no lo tienes, que lo deseas y no lo tienes, pero sufrir por el hecho de algo que no aprecias. Entonces yo creo que la combinación se da siempre, es decir, siempre que hay sufrimiento hay amor. Y normalmente lo de la belleza puede ser que en algunos momentos esté o no esté, ahí sí que es un elemento que puede fusionarse o no con esos dos, pero el sufrimiento y el amor yo los veo muy cercanos. ¿Tú, José, lo compartes? Porque antes Sí, has dicho algo... Sí, no sé. el amor duele y eso es indudable, ¿no? No siempre, no en todos los estadios, no en todos los momentos, pero el amor duele. De todos modos, sí que me gustaría señalar que parece que hay un papel, algo que no hemos dicho, y es el papel legitimador del sufrimiento y del dolor. Los futbolistas. Es que hemos sufrido mucho, hemos estado sufriendo. Los artistas, me he negado a vivir una vida de lujo y de comodidades porque me he inmolado por el sufrir. Y cuando un artista sacrificial sufre tanto, pues a ver quién le dice que lo que hace no vale un pito. Parece que el dolor legitima lo que viene detrás, y no necesariamente. Uno puede sufrir mucho en un proceso creativo o entrenando duramente para y el resultado y luego el resultado nada. Entonces, vivimos en una sociedad que quizá por la tradición judeocristiana sublima mucho el poder legitimador del dolor. Todo lo que duele es bueno y todo lo que da gusto es malo. Bueno, pues mire, no. A veces pasa y a veces no pasa. ¿El amor que duele es mejor y más santo que el amor que da gustito? Pues no tiene por qué. No lo veo yo así. Igual que no veo que el dolor siempre sea algo que nos hace más sabios. A veces nos hace más rabiosos, más cabreados, ¿no? más agresivos. O más impotentes también. Otra cosa es el sufrimiento, que eso también es un tema interesante. Claro, es que la belleza y dolor, pues para hacer un curso, no una mesa redonda, un curso entero. Otra cosa es el dolor de la creación. No sé, la experiencia de escribir un poema, para quien no lo sepa, bueno, pues son muy pocos los poemas que te dicta la musa al oído y que salen limpios, ya directamente. Corregidme si no os pasa lo mismo, pero la poesía se puede definir como una ars combinatoria, un arte de las combinaciones, y las combinaciones entre palabras son infinitas, y uno nunca está seguro de dar no ya con la mejor, sino con una de las mejores, y en ese proceso de combinar, de poner, de quitar el adjetivo, ese forcejeo entre alquimista y orfebre, uno sufre mucho, porque sabe, intuye, persigue algo, pero no acaba de dársele. A veces sí, a veces viene, pero al menos en mi caso son pocas. La mayoría
mayoría de las veces, pues uno tiene que pelear, que forcejeas, pero que luego el resultado de ese trabajo y de esa lucha no quede ahí demasiado patente, que el poema fluya. Entonces el dolor de la creación, bueno, pintando, el dolor de la creación cuando son cuadros grandes, pues le llega a ser un dolor lumbar, o cervical. Es un dolor muy intenso y muy localizado, porque uno sencillamente hace posturas y sostiene. Cuando uno se da cuenta está 2 horas así, con una postura que no puede, y las cervicales se quejan, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un tema también muy interesante. Es decir, no todo dolor es justificable, no todo dolor es legítimo, en la creación se sufre también, pero bueno, la belleza que surge, cuando surge, si legitima o no legitima el dolor, el forcejeo, la lucha, incluso creativa, incluso el insomnio. Muchas veces una belleza salvífica, lo decíais al principio y retomo una de las ideas que ha aparecido, ¿no? No sé si ha sido José o Juan Pablo, ha dicho que una de las funciones es la función terapéutica, incluso también salvadora muchas veces. He recordado a Dostoyevski cuando decía la belleza salvará al mundo. Esa necesidad de belleza, que vosotros habéis dicho de esa forma tan publicitaria, tan presente, corporación de estética, operaciones, gimnasios, publicidad, moda, esa necesidad de belleza, a ese nivel superficial, puede tener algo que ver con una necesidad más profunda, con este carácter terapéutico, salvífico del calado Dostoyevski, o de búsqueda de algo más. ¿Nos dice algo de nuestro tiempo desde vuestra perspectiva, lo ven, o no nos dice nada? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que estamos en una sociedad con cierta tendencia o mucha tendencia hedonista, pero el problema es que estamos en una sociedad con tendencia hedonista, no intelectual ni refinada, es decir, nuestra sociedad es de un hedonismo zafio, vulgar. Entonces, muchas veces el hecho de buscar lo que tú dices, esa estética, porque es lo único que en realidad la gente cree que le va a dar la carta blanca para poder enfrentarse a esa sociedad y triunfar en ella, yo creo que es un gran error. Pero sí que se da, evidentemente, se da, lo ha hablado antes también José en cuanto a los temas estos de adelgazamiento, de operaciones, de tal. La gente pasa por lo que sea con tal de tener una apariencia de la que además le dictan que debe tener, ¿no? Ni siquiera la que él puede pensar que es la buena o la acertada. Entonces, otra cosa es lo que tú apuntabas al principio de la pregunta sobre la creación, es decir, lo que sí que justifica, no sé si lo legitima, pero sí que justifica una noche de insomnio el terminar con un poema, o el terminar con un cuadro en el caso de José, supongo, o en cualquier otra rama del arte, porque eso sí que te da una satisfacción plena a ti de haber conseguido algo. Eso sí que merece la pena sufrir por ello. Ahora, yo creo que para estar mejor o peor, o tener una apariencia que además con el tiempo va a desaparecer, porque tú por mucho que te operes o mucho que te cuides, lo que avanza es la edad y eso no lo puedes parar, y acaban además todas las operaciones haciendo que la gente sea clones unos de otros. Eso lo veo una pérdida de tiempo. Bueno, mira, yo creo que la belleza oficial, los cánones de belleza que nos suministran los medios, eso no es belleza, eso es un señuelo para promocionar el consumo, para que la rueda de la creación y la implantación de nuevas necesidades pues siga girando y sigan ampliando mercados. Eso es lo que es, pero eso no es la belleza. La función del arte, de la poesía, de la pintura, precisamente es señalar que ahí no está la belleza, en esos cuerpos que nos venden en la televisión, sino que está en otros sitios más oculta, y que nosotros tenemos que cultivar nuestra mirada para ser capaces de descubrirla en un rostro de una persona que no concuerda con esos cánones de belleza, pero que tiene una belleza interior que irradia desde dentro, y que estando fuera de esos cánones, pero sin embargo sabemos ver esa belleza oculta. Lo que decíamos antes, no es el telediario toda la realidad, sino que hay otras cosas, y esa función desautomatizar la mirada y liberarnos, porque la mirada está cautiva de
de esas implantaciones mediáticas que padecemos todos, ojo, porque estemos aquí hablando y porque hagamos poesías y cuadritos, no estamos libres de todo eso. Otra cosa, claro, todos queremos estar guapos, porque eso, todos, y el que diga que no, pues es una tontería. Lo que pasa es que uno críticamente pues puede distanciarse de esa actitud y puede tomárselo con distintos grados de implicación mental. Sí, cuando sale un cuadro o cuando sale un poema, eso justifica todo. Y la alegría del cuadro logrado, del poema logrado, te hace olvidar inmediatamente todos los padecimientos. Pero cuidado, el hecho de que un cuadro haya salido, o un poema, con mucho sufrimiento, no hace que ese poema sea mejor que el que te ha salido así. Efectivamente. Que lo has hecho en 2 patadas y no es mejor. Pero bueno. Esas son las paradojas en las que estamos. Es una de las lecciones más tristes, ¿no? Y de las cosas que me tienes que aprender, que muchas veces un gran esfuerzo da en nada y a veces una iluminación, como decía José, pues produce por sí misma una... Pero la suma de ese esfuerzo y a la vez de esa iluminación es lo que acaba produciendo el hecho artístico. Es decir, tienes que estar ahí sufriendo unas veces y iluminándote otras para poder hacer la belleza. Claro. El sufrimiento de alguna manera también puede engendrar belleza en el acto creador, ¿no? Sí, pero lo que decía José, no necesariamente. No necesariamente, no, por supuesto, pero mi pregunta es, por esto también que intuyo que decís, el trato con la belleza, como creadores de belleza, nos hace mejores personas. Y lo digo en un plano muy elemental, suena muy naif esto que digo, pero mi pregunta es... nos conduce a esa mayor sabiduría, profundidad realmente en la mirada, nos depura la mirada, nos abre el corazón, porque hablabais de amor antes también, tiene que ver con el amor. ¿O no? Pues, experiencia, yo querría decirte que sí. Me encantaría poder decirte que sí y decir, sí, frecuentar la belleza nos hace mejores y tal. Pero el cuadro favorito de Hitler, que se lo puso en su habitación, es el taller del pintor de Vermeer, que es uno de mis cuadros favoritos. Entonces, claro, esto le deja a uno... Y bueno, cuántos tiranos y cuánta gente detestable se ha rodeado de belleza y han seguido siendo absolutamente detestables. ¿Y cuántos creadores de belleza han sido malas personas? Pues eso. Claro... La belleza sí que es un instrumento que ante un espíritu sensible, una receptividad determinada, sí que, claro, pero bueno, no deja de haber gente que es refractaria ante todo esto, ante la belleza, ¿no? Digamos, el poder educador, ¿no? O transformador. Hombre, yo lo que creo es que sí que denota, el gusto por la belleza denota cierto desarrollo intelectual de la persona que tiene ese gusto. Pero eso no quiere decir que luego en su foro interno tenga tendencias mejores o peores. Es decir, todos guardamos en el armario nuestros fantasmas y nuestras, digamos, pequeños secretos, ¿no? ¿No creéis que a lo mejor eso invita a replantear un poco la idea de lo que es belleza? Que decía José antes que es una diosa que va cambiando de máscara, ¿no? Creo que has dicho. Y también has aludido a que la belleza es otra cosa, ¿no? Como siempre nos va llevando a otra cosa y a esa dimensión espiritual. Estos ejemplos que se citan como lugares comunes muchas veces, ¿no? Hitler tenía tal, el otro, el que era un excelso violinista, el ministro de propaganda, se citan como ejemplos. Nos obliga de alguna manera a replantear en el hoy de aquí. Y vistas esas experiencias, ese terrible sufrimiento que estos personajes han causado sobre la historia, sobre la faz de la humanidad, nos obliga de alguna manera a replantear nuestra relación con la belleza, nuestra relación con el arte. ¿Crees que eso tiene algo que ver? Yo no lo veo, yo no veo que tenga que ver. Yo creo que, lo que decía antes, yo creo que cada uno puede tener una posición ante el arte, ante la belleza, y luego ser buena o mala persona independientemente. Es decir, no implica una cosa, no lleva a la otra. Yo no creo que hay que tomar posición ante la belleza. Yo creo que la belleza es algo tan individual, que aprecia a uno de forma tan individual,
Ahí también podemos hablar, igual que se habla de un umbral del dolor, hablar de un umbral de la belleza. Es decir, ¿dónde empieza para cada uno el sentimiento del dolor? Pero ¿dónde empieza también el sentimiento de belleza? ¿Dónde lo empieza a apreciar? Yo creo que cada uno en un momento, o sea, en diferente momento. La misma visión no produce el mismo efecto en dos seres distintos. Entonces yo no creo que haya que plantearse ningún posicionamiento ante la belleza. La belleza hay que dejarla fluir y apreciarla y degustarla y vivir con ella, porque además esa belleza se nos impone, como yo he dicho antes. Yo no creo ni siquiera que haya que buscarla. Ella viene a nosotros. Sí que es un asunto más epidérmico, más formal, más de proporciones, más de apariencia. Pero también eso depende de las sociedades y de las épocas. Que uno aprende a descubrir que es algo más, ¿no? Que es algo más y que, bueno, no vamos a cometer aquí la imprudencia de intentar definirlo, pero es algo más que parece que emana, que tiene que ver con el alma, con lo que anima ese cuerpo o ese cuadro o ese poema, con el alma, con lo que tiene detrás, no solo las proporciones, los adjetivos, las formas, sino eso que hay detrás. Apuntas algo más de la belleza formal, quiero decir, ¿no? A veces podemos apreciar un poema formalmente correctísimo, agrada, pero quizás no emociona ni transforma. Los dos habéis participado de la que era la poesía de la experiencia de alguna manera, ¿no? En la relación que en Valencia se cultivó de la poesía de la experiencia, excelente. Tenemos a Carlos Marzal, a Vicente Gallego, aquí en Valencia, ¿no? Y vosotros participasteis de ese movimiento. Lo digo por lo siguiente, es que a mí no me conmueve, y apunto a la conmoción y a la emoción igual, un poema de la experiencia que un poema también de otro poeta que formalmente pueda ser admirable, que conozca los recursos, que es bello, pero yo en un poema o en un poema de la velocidad del sueño, o en este mismo de José Luis, si lo quiere leer luego, o un cuadro suyo, no experimento, viendo también la belleza, el mismo vuelco, la misma emoción que sí que hay pues, en esas corrientes, ¿no? Por introducir un poco el tema de la emoción y el tema de la experiencia como vínculo entre lo bello y la vida. No sé si Yo si lo que preguntas es por la posición también y el efecto que puede causarte cierto tipo de tendencias poéticas, yo creo que la poesía buena es buena en cualquier tendencia poética, es decir, se pueden enmarcar luego las corrientes, las generaciones, pero a ti lo que te va a interesar, y creo que eso lo hemos hablado tú y yo alguna vez, es el hecho de que el poema te emocione. Entonces el poema te puede emocionar siendo de cualquier tipo, un poema social, un poema de la experiencia, un poema simplemente de la poesía del silencio, siempre que sea bueno y esté bien escrito, te va a llegar. Ahora, cada uno tenemos nuestras preferencias y sobre todo a la hora de crear. Es diferente como lector que como creador. Yo creo que como creador se evoluciona más lentamente y como lector puedes evolucionar más rápido e incluso ir conociendo cosas nuevas y apreciándolas de una forma más ágil. Sí, algo más, lo digo sobre la emoción y ese algo más al que tú te referías. Sí, eso lo llamo alma, sí. La poesía de la experiencia surge en un momento en el que aquí en este panorama de aquí pues predomina una poesía mucho más culta, mucho más metalingüística, con guiños referenciales a la cultura, a la poesía. Y entonces llega la poesía de la experiencia que te cuenta cosas que han pasado, que le pasan a las personas y que trascienden esas anécdotas pues en alguna dirección. Y uno pues claro, pues se reconoce ahí bien, pero sin embargo pues también lo más interesante de la poesía es que es capaz de hacernos otros. Cuando tú lees un poema que te conmueve, no necesariamente tienes que identificarte con el yo poético, sino que muchas veces el yo poético está contando cosas que a ti te resultan muy lejanas, pero en el momento de leer el poema tú las haces tuyas y tú en ese momento te haces otro. Y hacerse otro es la esencia del bien.
por decirlo de una manera así titular, ¿no? De hacerse otro, la capacidad de poner, es lo más humano, lo que tenemos los humanos, lo más grande, poder ponernos en el lugar del otro. Sea a través de una experiencia o a través de una reflexión, porque la poesía de la experiencia también es la poesía de la experiencia lectora, o de la experiencia cultural, o de la experiencia cinematográfica, también eso son experiencias. Y ese ponerse en el lugar del otro, y ese hacerse otro, es lo que nos enseña el arte y en concreto la poesía, que nos saca de nuestras anteojeras, de nuestros problemas personales y somos capaces de ponernos en el lugar del creyente siendo ateos o del ateo siendo creyentes y eso es lo... Si he entendido bien, la vía por la que la belleza nos puede mejorar y tiene un carácter, pues, yo lo llamo salvífico, ¿no? Pero perdonadme por la palabra, es también esa perspectiva fundamental, ¿no? de llevarnos al lugar del otro, de abrirnos a los otros, para quien quiera, o a lo otro con mayúsculas, para quien le quiera poner esa mayúscula, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esta idea nos abre también y nos tiene que abrir al diálogo con los que estamos aquí, porque somos los otros, ¿no? Así que cualquier pregunta, cualquier idea que queráis retomar, aquí está José, Juan Pablo. Sí. Al fondo, una pregunta, ¿puede yo creo que se escucha bien, ¿eh? A ver, yo quería referirme a lo innato y a lo cultural, porque el dolor parece que es innato, claro, aunque no aprendamos qué es el dolor en una cultura determinada, nos duele. Pero tú decías precisamente que el dolor, que la belleza es muy individual, pero si es cultural no es tan individual, porque estamos coordenados por la cultura en que, por lo menos la mayoría de la gente, ya no digo el pintor, el poeta, eso es una minoría, pero digo en general la belleza, pues entiendo que está estructurada. Y luego por otro lado quería que hablarais vosotros de que habéis pasado un poco de puntillas por el dolor emocional. El dolor emocional no tiene nada que ver con el dolor físico, el dolor emocional afecta a todo. Es un dolor emocional mucho más volcánico que el dolor físico, que te duele una cosa en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues estaría bien a lo mejor, en otro momento, ahondar más ahí, porque todos los órganos del cuerpo entran en disfunción, si lo habéis sentido así. Sí, sí, sí. Y luego, respecto a la belleza y el dolor, ¿dónde pondríais a Bacon? Porque yo siempre he dicho que yo Bacon me parece un maravilloso pintor, pero no lo pondría en el comedor de mi casa. Me refiero por la belleza y el dolor, ¿no? José, creo que por lo de Bacon. A ver, dos cosas. El dolor emocional. Yo creo que sí que hay algo que nos duele mucho y es cuando la realidad no... Y esto sí que enlaza con lo que hemos hablado antes de la belleza, cuando no encaja con las expectativas que teníamos. Creemos que una relación va a ser para siempre y luego esa relación es más corta de lo que nosotros habíamos previsto y nos duele. Creemos que vamos a triunfar en la vida o que en el trabajo nos va a ir bien y luego pues resulta que ocupamos un puesto pues más o menos mediano, progresamos y eso nos duele. Creemos que nuestros hijos nos van a querer y respetar etcétera, y luego pues nos tratan de cualquier manera y eso nos duele. Bueno, muchas veces el problema es que lo que nos duele no es la realidad, sino la idea que nos habíamos hecho previamente, las expectativas que teníamos. Hay un libro de Clément Rosset que se llama Lo real y su doble, que habla bastante de esto. No es la realidad la que defrauda, son las expectativas que preceden a las cosas. Nos hicieron creer que el amor era eterno, como luego no se ve, pues nos duele, pero lo que nos duele es haber creído eso. Nos hicieron creer... Entonces, claro, ¿cómo vivir sin expectativas? Uno no puede vivir sin expectativas, pero muchas causas del dolor emocional, a mi modo de ver,
no están en la realidad, que la realidad pues es la que es y tenemos que desarrollar el arte de encajar como mejor podamos, sino en las expectativas que la precedían y que estaban en nuestra cabecita. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. No, esto va a ser como sea. Usted vaya viéndola venir y vaya adaptándose con sabiduría si es capaz. Respecto a lo de Francis Bacon, pues bueno, la pintura abandonó la búsqueda de la belleza ya como ideal único, ¿eh? La pintura pues también se dedica a recoger otras facetas del ser humano, como el dolor, como el sufrimiento, y en el caso de Bacon hay una paradójica mezcla de las dos cosas, porque por una parte son cuadros que ciertamente uno no se pondría en el comedor de su casa, salvo que quisiera exponerse a todo tipo de pesadillas, pero por otra parte, pues en la medida en que supone un desvelamiento, ahí hay belleza. Es decir, muchas veces la belleza es descubrir algo que estaba oculto y que no es agradable, pero el hecho de descubrir eso, aunque no sea agradable, aunque duela, nos produce una sensación liberadora. Y en ese sentido Bacon ha mostrado unas facetas y unas interioridades del ser humano que, bueno, que las ha hecho visibles, y ahí está la conciencia de eso que Bacon vio plasmada sobre el lienzo, y ahí la tenemos pues para ver todas esas interioridades del ser humano que no son dulces, ni apacibles, ni confortables, pero forman parte de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Yo quería contestar también una cosa sobre lo de que hemos pasado, según has dicho tú, más que nada por el dolor físico, y hemos dejado de lado el otro tipo de dolor. Yo creo que cuando hemos hablado del sufrimiento estábamos hablando precisamente de ese otro tipo de dolor. O sea que también yo creo que lo habíamos tocado ahí hablando del sufrimiento, porque el sufrimiento no es exactamente un dolor físico. Yo lo identifico más como un dolor anímico. Y luego también lo que has comentado sobre la belleza, y cuando he dicho que era un tema más individual, es verdad que hay una serie de parámetros de belleza o de estereotipos que se fijan según la época y según la sociedad en la que vives. Pero también hay que apreciar lo que he dicho sobre el umbral de la belleza que tiene cada uno, porque nadie puede imaginar cómo, por ejemplo, Muerte en Venecia, von Aschenbach, ve en Tazio la culminación de la belleza cuando todos los demás que están alrededor suyo no la aprecian, es decir, influye en él y lo obsesiona y lo esclaviza, y sin embargo los demás no, ven simplemente un jovencito que juega en la playa. Quiero decir que cada uno tiene su propio umbral de la belleza, por eso hablo de que la belleza es un sentimiento individual. Otra cosa es que luego, como decía antes José, te quieran imponer unos cánones de belleza por intereses más o menos bastardos o no bastardos o comerciales o lo que sea. Pero la belleza se puede encontrar en cualquier sitio y en cualquier persona, es decir, cada uno tiene su umbral de la belleza, y ese umbral de la belleza hace que aprecies unas cosas y no aprecies otras. A eso me refería. Roger, creo que quería... el cuadro. Bueno. Tenía curiosidad sobre el cuadro. Sí. Bueno, te agradezco, Antonio, que hayas... Yo le dije a Juan Pablo, podemos llevar poemas y leer, y luego me los he dejado en casa, o sea que fíjate tú qué negocio. Pero te agradezco que... Quizás no sea el que más te gusta, yo había por la relación... Yo había apuntado aquí otros, pero ahora que has traído tú este me doy cuenta de que este es muy apropiado. Y es más, he estado, antes de venir aquí, estaba haciendo unas acuarelas de rosas, pintando unas rosas, y entonces ahora este poema trata de un dibujo de una rosa, del dolor, de la dificultad de dibujar una rosa, ¿no? Y cómo uno que lo intenta... Y entonces esto es una señal que me has enviado, porque eso significa que tengo que seguir haciendo rosas más tiempo, porque claro, rosas son bellísimas. Bueno, pues lo voy a leer. Se titula Dibujo y dice así, con la mina afilada de grafito, con el fiel bisturí que disecciona los resquicios secretos de los cuerpos, has querido copiar un trazo de tu mundo, descifrar el estrecho torbellino
el vórtice sutil en que se ofrece la rosa y su perfume, la imagen inmortal de la belleza, el símbolo de amor perecedero que gira en torno al mismo laberinto y agota su fragancia y se desprende en pétalos rendidos por la entrega. Varias horas después queda tan solo descarnada en el blanco del papel una huella espectral de plata fría. Una huella espectral de plata fría. Sí, porque el dibujo está hecho con grafito y entonces el grafito queda como el reflejo de plata, ¿verdad? Y bueno, pues Juan Pablo quería leer un poema antes de dar la palabra a Tudela para que nos despida y nos anuncie. Antes de dar la palabra a Tudela para que nos despida y nos anuncie, querría pedir a Juan Pablo que leyera también un poema pues, en el que esa dimensión terapéutica de la belleza y esa dimensión, esa capacidad de su poesía, de la velocidad del sueño especialmente, aunque también en la anterior de otra forma, esa capacidad de su poesía para aunar a la vez el dolor y la belleza, para dialogar entre las dos dimensiones y para dar un paso más allá del dolor y de la belleza, está muy reflejado. El libro, ¿no? En Milagros Cotidianos. Sí, está bien. Sí, ya he visto cómo preparabas esa última trampa. Este poema se llama Milagros Cotidianos y dice así: amanecer envueltos de otro mundo en el santo sudario de los sueños, caminar sobre el agua de los días sin hundir nuestros pies en la tristeza, echar con fe la red al mar oscuro y capturar la luz que allí se esconde, multiplicar el aire y repartirnos una hogaza de sol cada mañana, imponer una mano en nuestra sombra para así acariciar su imagen pura, devolver la mirada al niño ciego que nos guarda la flor de la conciencia, ungir el corazón con el aceite que sana las heridas más profundas, vencer la tentación, aunque sepamos que el ángel y el diablo son amantes, oír al mudo amor y ver el tiempo que baila sin pareja a nuestro lado, levantarnos y andar hacia la vida cuando nos dan por muertos, anochecer creyendo en quiénes somos sin apenas habernos conocido. Gracias a José y a Juan Pablo, y seguimos compartiendo y haciendo nueva la belleza y trascendiendo el dolor, pero ahora San Antonio Tudela nos quiere dedicar Sí, solamente un minuto, aunque a mí me hubiera gustado continuar hablando un poco más de la escuela de Frankfurt, de Benjamin y de Adorno y del sufrimiento en el mundo. Quizá haya otra ocasión, ¿no?, que nos centremos más en eso. Yo creo que vale la pena. Lo único que quería deciros, además de gracias, es que mañana vamos a tener en la proyección de la película 100 clavos. Nos va a acompañar José Luis Barrera, que es un comentarista cinematográfico, está aquí, nos acompaña, y podemos, que tiene mucho que ver con esta idea que hemos trabajado hoy de la belleza, del dolor, de una persona que cambia por completo de estilo de vida en un momento dado y emprende una aventura personal. Entonces, por último, estamos en mayo, esta va a ser la última sesión de este curso, pero pensad que Huellas es un proyecto con pretensión de continuidad. Vamos a ver si logramos programar para el curso que viene un encuentro en noviembre, otro en febrero
y otro en mayo, y quizá uno de los temas pueda ser volver desde otra perspectiva al tema de sufrimiento, ¿no? y belleza o expresividad o lo que sea. Bueno, pues muchas gracias. Sí, pero tú ya no.